Prevención general. Retribución justa. Prevención especial. Reinserción social. Junto a la protección al condenado, los fines de la pena vivían en armonía. Pero todo cambió cuando el Congreso atacó. Solo el Código Penal podía dominarlas todas, pero cuando el mundo más lo necesitaba, falló. Algo tan natural y común que se ve en la cotidianidad, como lo es el castigo a los delincuentes por parte del poder estatal, ha tenido muchas preguntas filosóficas. ¿Por qué castigar? ¿Quién castiga? ¿Cuál es la finalidad del castigo? Para responder los interrogantes, podemos ver un recorrido histórico amplio y variado. Desde las comunidades primitivas, medioevo y estados religiosos modernos, el castigo se justifica por la lucha eterna entre el bien y el mal, donde quien impone el castigo es un representante de Dios o delegado de alguna deidad y utiliza la pena como un instrumento para la erradicación del pecado en el mundo. Cuando el Estado rompe su vínculo con la religión y se presta para más debates filosóficos al asunto de la pena, podremos ver que el órgano por excelencia para implementar una justicia y un castigo legítimo es el Estado. El sociólogo Max Weber afirma que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Este último, entendiéndolo no solo como la fuerza militar, sino también como la fuerza para castigar. Al respecto sobre el por qué castigar y el fin que persigue este, se pueden ver dos posturas muy demarcadas. La postura absolutista, que parte del supuesto que la pena es un fin en sí mismo, y las posturas relativas, que le buscan un fin superior a la pena. Hegel, un representante de las teorías absolutas, definía la pena como un diálogo. La norma, por así decirlo, era la tesis. El delito era la antítesis, por violentar la norma, es decir, por el contrario de la tesis. Es por eso que existe un castigo, que sería la antítesis de la antítesis. Es decir, el castigo busca reafirmar la tesis, el castigo busca reafirmar la norma. Cuando hablamos de teorías absolutas nos referimos a justicia retributiva. Esta se ocupa de determinar cómo se debe castigar a alguien que no cumplió con la ley. ¿Por qué castigar? Pues lo que se busca es compensar el daño causado. El castigo debe ser proporcional al delito cometido, por eso puede ser diferente el castigo frente a hurto o frente a homicidio. No se mira hacia el futuro en esta justicia, porque no hay fines de prevención del delito o la reintegración. Se ocupa de lo que ya ocurrió en el pasado y lo que busca es retribuir el daño causado. Aplicar un mal como justa compensación frente al mal causado por el sujeto. Tiene orígenes en la ley de Talión, ojo por ojo, pero el concepto ha mutado hacia la proporcionalidad, pues no necesariamente recibirá el mismo daño causado, pero sí tendrá una pena proporcional. Ahora bien, ¿cómo se debe entender esa proporcionalidad? Depende mucho del lugar donde se encuentra el sujeto, pues cada estado determinará sus penas. Atendiendo tan solo consideraciones de lógica formal, la única manera de lograr una relación de proporcionalidad empíricamente verificable sería adaptando la naturaleza de la sanción a la de la agresión, vida por vida en el homicidio, patrimonio por patrimonio en el hurto y así sucesivamente. Pero cuando se torna necesario que la relación de proporcionalidad se haga comparando unidades de medida heterogéneas, a partir de ese momento se ingresa al muy amplio y oscuro espacio de las definiciones de política criminal, cuyos contornos y límites dependen de otros principios igualmente maleables, como por ejemplo en el Código Penal colombiano, el de la dignidad humana. Así entonces, solamente a partir de un conjunto de decisiones políticas previas en las que se resolvieron los debates fundamentales, es posible concretar el principio de proporcionalidad. Como ocurre en el sistema colombiano, hasta ahora se excluyen desde la Carta Política la pena de muerte, la cadena perpetua y la confiscación. A partir de esas limitantes, el legislador debe definir la pena máxima, asignada a los delitos más graves, con lo cual marca el límite de realización del principio de proporcionalidad. Entonces, al margen de la intensa discusión política y filosófica que surge alrededor del principio de proporcionalidad,
En última, siempre quedará reducido a las famosas razones de política criminal, como en efecto se constata en una panorámica revisión de la manera como en Colombia ha cambiado el tope máximo de la pena imponible. Desde la Constitución Radical de 1863, el máximo de la pena era de 10 años de prisión. En 1980, de 30 años. Actualmente, por medio de la Ley 890 del 2004, hay un máximo de 50 años y 60 para el concurso de delitos. Las teorías absolutas dicen que la pena tiene un fin en sí mismo. Así como Hegel decía que la pena tenía la función de reafirmar el derecho, otro filósofo, Kant, decía que la pena tenía un valor de justicia. Cuando se mira con lupa el artículo 4 del Código Penal, podemos ver que se habla de funciones, más no fines. Cuando se hablan de funciones, generalmente estamos hablando de teorías relativas y hoy vamos a estudiar la prevención general. Sí, la prevención general es un concepto que se refiere a los efectos que tiene la ley en la sociedad a la que va dirigido. Dentro de los efectos hay dos, una prevención general negativa y una positiva. Cuando se habla de prevención general negativa, se debe partir de la idea de que en los estados naturales, tal como lo describe Hobbes, los seres humanos nos matamos unos a los otros. Al estar en el estado natural, nadie está seguro. Es por eso que con la conformación de un pacto social, el Estado tiene la obligación de que ningún individuo vuelva a dañar al otro. Y aquí es donde entra la pena. El humano, al ser un animal racional, no irá en contra de las normas, pues el ciudadano sabe con seguridad que a una infracción le sigue un mal mayor. Es decir, que la pena es una amenaza a la sociedad para que no quebrante la ley. La prevención general positiva pierde un carácter de amenaza y se reemplaza por uno de confianza. Uno de los exponentes más importantes es Jacobs. Este reúne pensamiento del sociólogo Luhmann y el filósofo Hegel para formar su teoría. Luhmann afirma que las personas tenemos unas expectativas. Esperamos que las personas se comporten según sus roles. Jacobs dice que las leyes recogen las más importantes expectativas de la sociedad y cuando un individuo rompe la ley es cuando entra la teoría de Hegel. Hegel decía que la pena reafirmaba el derecho por medio de un discurso lógico, pero en este caso la pena reafirma la expectativa que tiene la gente y así lograr generar confianza y mantener la vigencia de la norma. Pues de no ser así, las personas tomarían la justicia por sus manos o simplemente se rompen con la expectativa y hasta se cambiaría.
múltiples atracos con arma de fuego y también con cuchillo, fue condenado por una juez de la República a 12 años de cárcel. La pena definitiva principal a imponer a Nicolai Andrei Ruiz Acosta, alias Nicolai, es de 144 meses de prisión. Bajo ciertas condiciones, los hurtos calificados y agravados pueden tener penas incluso superiores, que llegan hasta los 24 años. Esta pena es una pena superior a la mínima del homicidio simple, que es cercana a los 18 años, y mucho más superior frente a otros comportamientos básicamente realizados por la macrocriminalidad económica organizada, que tienen unas penas claramente inferiores. ¿Cómo puede llegarse a eso? A eso se llega si se tiene en cuenta que todos los sistemas penales del mundo, y el colombiano en particular, tienen una tendencia, o mejor, son un instrumento muy eficaz para gobernar la exclusión. Desde los años 60, años 70, la criminología crítica ha mostrado la gran capacidad que tiene el sistema penal para presentarse como un sistema de control selectivo y desigual. En estas penas tan drásticas para estos comportamientos, que son generalmente cometidos por las personas que tienen menos accesos a los modos de apropiación en un sistema capitalista, ya sea económicos, culturales o pedagógicos, es apenas obvio que a este tipo de comportamientos se reaccione con esas penas tan drásticas. La reinserción social en Colombia es uno de los fines de la pena. Es un tema bastante debatible debido a que difiere bastante de la realidad colombiana con lo establecido en la legislación. El tratamiento penitenciario, según lo establecido en la Carta Política, presenta dos dimensiones fundamentales. La primera consiste en la resocialización del preso como tal, y la segunda es la relación que existe entre el derecho de acceder a los programas de estudio y trabajo que permitan redimir tanto la pena como darles el derecho a la libertad que tienen los presos. En Colombia, los establecimientos penitenciarios y carcelarios tienen la obligación de restaurar los lazos sociales entre los prisioneros con el mundo exterior, puesto que de esto depende la reintegración adecuada del preso a la cotidianidad. Por esto es fundamental que se le dé prioridad a la instauración de programas en estos centros penitenciarios en cada etapa del tratamiento penitenciario para que los presos puedan acceder a estos beneficios y obtener una mejor integración a lo que es la sociedad y no vuelvan a reincidir, que es el miedo que se teme en la ejecución de la pena, que la persona vuelva a cometer y a delinquir. Como se mencionó anteriormente, la educación y la enseñanza en establecimientos penitenciarios son una forma de redención de la pena. Los presos tienen el derecho y la posibilidad de ingresar a estos programas ofrecidos por las penitenciarias para aprender nuevas cosas y en el momento de salir y cumplir con la pena pues dada por el juez puedan buscar unas nuevas formas de empleo y así asegurarnos de que no vuelvan a reincidir en los delitos cometidos. El Estado en reiterada jurisprudencia debe asumir la función de dirigir y regular el cumplimiento de las medidas de aseguramiento. Adquiere también el deber de implementar en estos establecimientos programas de educación y trabajo que preparen al convicto a la vida en sociedad, a que sean un ente productivo para la sociedad y sean capaces de generar recursos tanto para ellos como para el bienestar general de las personas. Asimismo, la Corte también ha señalado que el IMPEC está en la obligación de generar el ambiente propicio para los presos, para que cuenten con los conocimientos técnicos y profesionales, si es el caso, si se puede dar, para alcanzar los fines de la pena, que es la resocialización del preso. Sin embargo, en varios estudios, en varios análisis e investigaciones que se han realizado en las penitenciarias colombianas, nos hemos dado cuenta de que la realidad es completamente distinta a lo que propone la ley como tal. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay un problema de reincidencia de los presos en la comisión de delitos. La reincidencia es una expresión de crisis que denota la descomposición sociocultural frente al desencanto de una sociedad sin oportunidades.
La reincidencia es incierta. Existen maneras de disfrazar este tipo de comportamiento, como es la alteración de las cifras de realmente el grado de criminalidad que existe, mostrando simplemente, por decirlo, los chivos expiatorios de los crímenes principales. Sin embargo, esto hace que se opaquen realmente la cantidad de criminalidad que se presenta pues en el contexto colombiano. Cabe resaltar que la mayoría de los delincuentes que recaen o reinciden en la comisión de los delitos son personas que pertenecen a estratos socioeconómicos con bajos recursos, en los que la miseria humana se esconde y donde las carencias acorralan a los necesitados. Entonces, con base en esto, decidimos hacer una investigación y realizamos una entrevista a un preso para saber la percepción que tienen los presos en cuanto a los programas de reinserción social que brindan los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Alexei. ¿De dónde es usted? Yo soy de Lórica. ¿Por qué delitos está preso? Por hurto y homicidio. ¿Ya había estado preso? Sí, 2 veces antes también por hurto. ¿Cuánto tiempo le dieron esta vez de pena? Esta vez el juez ordenó 20 años de pena, pero ya llevo aquí 16. ¿Y para usted cómo es vivir aquí en la cárcel? La verdad es que eso es muy difícil acá. Esos funcionarios del INPE uno le cobran por todo, por la crema de dientes, por dormir. Y esto me lo acabó de hacer un compañero de otro patio. Entonces, ¿por qué reincidió? Es que la situación es muy difícil. Mire, yo tengo 2 esposas, tengo 5 hijos y la verdad es que es muy difícil para darle de comer. Entonces me toca acudir al delito, a todas esas cosas para poder que los chinos vivan bien y que las esposas estén felices, porque la situación en el país la verdad es que es muy complicada. ¿Entonces no se arrepiente de los delitos que cometió? La verdad es que no, porque cuando salga de acá yo voy a intentar pues volverme como un ciudadano bueno, pero que es muy difícil. Yo creo que volvería a acudir al hurto, pero el homicidio es que fue una situación complicada con la vecina, la verdad es que yo no quería que eso pasara. ¿Y qué piensa hacer cuando salga de aquí? Ya le falta poco, ¿no? Pues antes que nada quiero ver a mis 2 esposas y pues también a mis hijos, que hace mucho tiempo que no lo veo y cuando lo veo no los puedo ver a todos juntos. Quiero ver, pues acompañar a mis hijos a la escuela, verlos crecer. Yo ya llevo aquí 16 años, mi hijo más grande tiene 10 y pues es muy complicado todo eso. ¿Conoce usted los programas que brinda la cárcel para la reinserción social de los presos? Sí lo conozco, por eso es que el juez me rebajó la pena, pero la verdad es que esos programas son una mierda, no sirven para nada. ¿De cuáles programas ha participado usted? Yo he participado en música y en artesanía, pero cuando salga de aquí eso no me va a servir a mí para nada. O sea. Voy a ver al equipo que no me sirve para nada eso. Entonces, ¿usted cree que esos programas no cumplen ninguna finalidad en el proceso carcelario? No, la verdad es que no. ¿Sabe que la penitenciaria brinda cursos profesionales, carreras profesionales? ¿Usted no ha participado de estos programas? Pues la verdad yo he intentado participar, señora, pero es que es muy complicado porque los cupos son muy pocos. Usted sabe, usted ha visto acá que dormimos hay presos que le toca dormir en los corredores porque no hay suficiente cama, hay demasiado presos y esos cursos se llenan muy rápido. Bueno, muchísimas gracias, Alexei. Alexei. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, el tema sobre el que yo voy a hablar es la protección al condenado. Se refiere o se relaciona mucho con el concepto de tratamiento penitenciario. De esto pues se encarga en Colombia el Instituto Nacional Penitenciario, al momento en que una persona ya es condenada. Básicamente se refieren a los mecanismos que hay en las cárceles de Colombia para resocializar, para buscar la resocialización del interno, del procesado, del condenado, y por ende para ello se usa la recreación, el deporte, la cultura, el trabajo y el estudio como principales recursos para lograr ese fin. También es importante decir que a pesar de que una persona esté condenada, sigue manteniendo todos sus derechos constitucionales, solo que está en un régimen pues especial. A continuación, entonces presento una entrevista que le hice a un abogado experto en derecho penal y que tiene la oportunidad de trabajar muy de cerca en las cárceles de Colombia y con varios presos. Con la fiscal 184, la doctora Margarita María Rueda, que a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar de cerca con varios condenados y en varias cárceles del país. Pues joven, existe que como instituciones ya y como política criminal
el estudio y el aprendizaje o práctica de cualquier oficio dentro de la misma cárcel, lo que le permite a los condenados, dependiendo obviamente del delito, con estas acciones, la del estudio o la del trabajo, rebajar la pena a la que estén condenados. Ya en el momento de la resocialización, de que se trata de cuando ya salen de la cárcel, la verdad, en la política criminal del Estado debe estar en la protección y la ayuda y la manera de colaborarle a las personas para que exactamente se reinserten y haya una verdadera rehabilitación. Así pues, lo primero que todo, la voluntad de los mismos condenados, de los mismos internos, porque muchos de ellos no quieren ni estudiar, ni quieren trabajar. La verdad, han hecho de su vida una empresa y una vida completamente dedicada al crimen entonces, lo cual dificulta, porque son personas que, como vemos en la realidad de nuestras cárceles, allí también se sigue delinquiendo. Entonces son personas que se han dedicado al tráfico de drogas, al tráfico de armas, siguen ordenando extorsiones, etc. Entonces son personas que realmente no tienen ningún interés para rehabilitarse o para reinsertarse o resocializarse con la sociedad. Cualquier delito. Muy difícilmente, o sea, muy difícilmente por parte del Estado. Creo que lo más importante ahí, más que una política del Estado, en esta última pregunta que usted me hace, es el deseo verdadero que tenga la persona de superarse y superar su problema. Son muchos los fines de la pena, unos tan distintos de otros. Unos dirigidos a la sociedad, otros al individuo. Unos absolutos, otros relativos. Unos buscando un castigo, otros buscando confianza. En la práctica no se cumplen todos los fines o funciones de la pena y teóricamente sería imposible que lo hiciera. Con base en lo anterior, se debe hacer una reforma en cuanto a los fines de la pena, debido a que en conjunto no se pueden llevar a cabo con éxito. Por lo tanto, debemos hacer énfasis en solamente una de las posiciones descritas anteriormente. La prevención general positiva de Jacob se acopla a mucho a las necesidades que tiene el derecho penal hoy en día, y es por eso que la pena se debe dedicar a generar la confianza en el derecho, en las grandes expectativas que tienen los individuos en la sociedad.